a orar antes de comenzar con el texto. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de venir a este lugar a escuchar tu palabra, Señor. Queremos escucharte, queremos oírte, queremos tener tu palabra en nuestro corazón. Queremos que tú nos ayudes, Señor, en la exposición de la palabra, que tú des vida a la palabra el día de hoy, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Nos dice, el mensaje de hoy se titula La palabra más segura. Lo vamos a tomar de Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a revisar el texto. Dice la palabra, Segunda de Pedro, capítulo 1, en el verso 18. Dice la palabra, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Aquí, como leemos, es una epístola escrita por el apóstol Pedro. El apóstol Pedro está haciendo referencia a la transfiguración. Si nos acordamos, hay un texto en la Escritura donde nos habla acerca de que Jesús se transfiguró. ¿Cómo es esto? Bueno, pues nos dice que él cambiaron las ropas que él traía, que pues se apareció ante él Elías y Moisés, y se escuchó una voz del cielo, y solamente, o sea, lo bueno, por decirlo así, dentro de todo esto es que estaban los 3 discípulos, ¿verdad? 3 discípulos de Jesús, y estaba Jesús ahí, y pues ellos se quedaron impresionados. O sea, realmente fue, imagínate, si ya de por sí era algo muy único poder estar al lado de Jesús, ¿verdad? O sea, poder estar ahí oyendo sus enseñanzas, durmiendo con él, estar en su equipo de trabajo, y no solamente eso, ser escogido como un apóstol, y no solamente eso, ser escogido entre los 12 apóstoles, entre los 3 que acompañaban más íntimamente a Jesús. Como vimos la semana pasada, son los mismos 3 que acompañaron a Jesús cuando se murió la hija de Jairo, y lo acompañaron de testigos. Así también ellos 3 estaban con Jesús en el monte de la transfiguración. Y dice aquí, o sea, Pedro está haciendo la referencia y dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. ¿De qué está hablando? Bueno, que precisamente ahí se escuchó la voz de Dios. Y dice, cuando estábamos con él en el monte santo. Y después nos dice, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura. Fíjate lo que nos está diciendo aquí Pedro, ¿no? O sea, la implicación de lo que está diciendo. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? ¿Cuál? La Biblia, ¿verdad? La Biblia es la palabra profética más segura, a eso se refiere, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice la palabra, entonces dice Pedro aquí, nos está diciendo, o sea, yo estuve ahí, ¿verdad? A mí nadie me contó. Yo soy testigo directo, testigo ocular, testigo presencial de que Jesús se transfiguró y casi podemos pensar, pues flotó en el aire y estaba con Moisés y Elías y la voz del cielo. O sea, vi una cosa sobrenatural. Yo estuve ahí, pero no me voy a confiar o no te voy a decir que tú creas en eso, ¿sí? O sea, no es, como que él dice, no es para que nosotros estemos atentos a las señales o a las cosas sobrenaturales que podemos vivir, sino nos dice, tenemos también, o sea, no demerita el hecho de que él fue testigo de eso, porque regrésale al verso 18, dice, y nosotros oímos esta voz. O sea, sí la oímos, no fue un sueño, no es una cosa que no haya sucedido. Claro, nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. O sea, ciertamente sucedió, es real, es genuino, es de Dios, pero en el verso 19 nos dice, tenemos también, o sea, nos está diciendo, también tenemos esto, ¿verdad? O sea, no solamente es que escuché la voz y de eso ya me voy a quedar con eso nada más. Dice, tenemos también, o sea, nosotros los que no hemos estado en el monte de la transfiguración, los que no hemos visto a Jesús en vida, los que no caminamos con él, bueno, nos está diciendo, tenemos también la palabra profética más segura,
¿sí? Incluso es más segura que estar pensando o estar confiando en visiones o en cosas sobrenaturales. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cómo estar atentos? Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En otras palabras, como si fuera la única luz que te pueda alumbrar en medio de un lugar sumamente oscuro. Y luego el verso siguiente, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Bueno, pues que nosotros no podemos interpretar la Biblia, no podemos creer que la palabra de Dios va a venir a nosotros solamente y yo es el único que lo voy a entender. No, la Biblia, la palabra de Dios está hecha para que todos podamos leerla, ¿verdad? Nos dice entonces, tenemos la palabra más segura. Pedro subraya la naturaleza de la palabra y la fiabilidad de la palabra profética de Dios. La frase palabra profética más segura invita a reflexionar cómo la Escritura proporciona un fundamento inquebrantable para la fe, iluminando nuestro camino y de quienes nosotros queremos, somos los que buscamos seguir a Dios. El contexto de este pasaje, entonces, nos habla acerca de que él fue testigo de la transfiguración, junto con Jacobo y Juan, vieron la gloria divina de Jesús en la cima de la montaña y oyeron la voz que afirmaba que Jesús era su Hijo amado. La transfiguración fue una revelación directa y sobrecogedora de su naturaleza divina. Tras relatar aquel acontecimiento, Pedro habla de tener una palabra profética más segura, ¿sí? También, como dice la Nueva Versión Internacional, también tenemos la muy segura palabra de los profetas, ¿sí? El significado de la palabra profética más segura muchas veces puede estar de alguna forma como la gente tratar de entender a qué se refiere, pero realmente lo que nos está queriendo decir es que podemos confiar ciertamente, ¿sí? Pedro quería de alguna forma dar a entender que es muy confiable, que tenemos que creer en la revelación fidedigna de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, realmente podemos creer que la palabra de Dios nos habla acerca de todo, inclusive nos habla muy detalladamente acerca del Mesías. Veamos también Miqueas, capítulo 5, verso 2, nos dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fíjate, aquí la palabra de Dios nos está hablando Miqueas, que es uno de los profetas del Antiguo Testamento, y nos está hablando, y todo el Antiguo Testamento realmente podemos encontrar muchas profecías acerca de Jesús, acerca de Jesucristo. Nos habla detalladamente de cosas tan, casi que nos está diciendo hasta lo que Jesús pensaba en la cruz. O sea, y no es, por decirlo así, cualquier cosa. Miqueas está escrito en el año 710 antes de Cristo. O sea, ¿cómo podemos explicarnos que 710 años de que Jesús naciera, ya nos está diciendo el profeta Miqueas dónde exactamente va a nacer el Mesías? Y nos está diciendo que de ti me saldrá el Señor, el que será Señor en Israel, ¿sí? O sea, dicen que por ahí que para que se cumplieran al menos algunas de las profecías de Jesús en alguna persona, tendría que pasar demasiadas cosas, o sea, demasiadas coincidencias, que inclusive decían en algún punto que si tú llenabas todo el estado de Texas, aquí del vecino país de Estados Unidos, tú has visto lo que es Texas, o sea, podríamos pensar en Chihuahua o en algún estado, o sea, si tú llenaras de centavitos todo el territorio de ese estado, podrías encontrar al menos uno de esos centavitos, representaría la probabilidad de que una persona cumpliera 8 de las profecías que se han dicho de Jesús. O sea, y las profecías que se han dicho de Jesús son muchas más. O sea, podríamos hablar de más de 30 profecías. O sea, prácticamente
es imposible que tú puedas encontrar una persona que pudiera asemejarse, por lo menos en coincidencias, de que viniera de la tribu de Judá, que, bueno, primero que fuera israelita, que viniera de la tribu de Judá, que naciera, ya no digamos que naciera de una virgen, que naciera en Belén, que tuviera todas las cosas que nos habla, los detalles que nos habla de Jesús, ¿verdad? O sea, no podríamos encontrar una persona igual a Jesús. Todas las profecías que se escribieron muchos años antes de que Jesús naciera. Y cuando Jesús nace, va cumpliendo cada una de las profecías que se habían escrito acerca de él, ¿sí? Y por eso nos dice que aquí la palabra de Dios no solamente es una cosa u otra, sino realmente Dios nos habla lo que va a suceder, nos dice antes, yo se los digo antes para que sepan que yo soy, pero también Él nos enseña a través de su palabra, ¿sí? La palabra de Dios es la palabra profética más segura y nos dice que alumbra como una antorcha en lugar oscuro. Podemos regresar a 2 de Pedro 1:19, nos dice la palabra de Dios, dice, a la cual, dice, hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Qué útil podría sernos una antorcha que alumbre en lugar oscuro, ¿no? Si estuviéramos en una mina, si estuviéramos en un túnel donde no existe absolutamente de esas oscuridades en las que tú dices, no veo, no sé si alguna vez has estado en algún lugar así, pero en alguna ocasión me ha tocado estar en algún lugar tan oscuro que la oscuridad es tal que no puedes ver ni siquiera la mano que tú tienes enfrente, o sea, tu propia mano no la puedes mirar, porque está tan oscuro, y alguna cosa así nos quiere entender aquí la escritura, dice, como una antorcha, hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Imagínate que estás en un lugar sumamente oscuro, cuán útil y necesario y vital sería para tu sobrevivencia una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es especialmente llamativa esta imagen que sugiere que la palabra segura de la profecía funciona como un faro, iluminando el camino de los creyentes en un mundo lleno de confusión y oscuridad espiritual. Hoy en día vivimos en tiempos de mucha confusión, en medio de tiempos en los cuales todo el mundo tiene algo que decir. Tenemos un montón de grupos, un montón de religiones, un montón de lugares, un montón de doctrinas, y de repente nos podemos preguntar, ¿y cuál es la verdad? Podemos estar como Poncio Pilato enfrente de Jesús y le pregunta, ¿y qué es la verdad? ¿Sí? Imagínate cuando nosotros pensamos qué es la verdad y tienes enfrente de ti a Jesús, pues realmente tenemos que pensar que necesitamos la palabra de Dios para que podamos comprender realmente cuál es la verdad, ¿sí? Del mismo modo que la luz aporta claridad y seguridad en un entorno oscuro, la Escritura revela la verdad de Dios y guía a los creyentes lejos del error y del peligro. La metáfora de la luz se repite en Salmo 119, verso 105, nos dice la palabra, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. ¿Y lumbrera qué? A mi camino, ¿sí? Fíjate cómo nos dice aquí la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, como volvemos a la misma figura, si estuviéramos caminando en un lugar donde no vemos hacia dónde vamos a pisar, si te encuentras con un escalón te vas a tropezar, si te encuentras con un objeto ahí, una piedra o algo, o te puedes resbalar, si no ves una parte que está un poquito más honda, pero nos dice aquí la palabra, lámpara es a mis pies, ¿sí? Pues como cuando necesitas ver hacia dónde voy, si hay algo, imagínate que estuvieras total oscuridad en medio de este lugar y quieres pasar, bueno, pues te vas a tropezar con todas las sillas que están ahí, ¿no? Necesitas una lámpara que te pueda alumbrar para poder ir hacia el lugar a donde quieres llegar. Entonces nos dice la palabra que es una lámpara, lumbrera a mi camino. La palabra más segura de la profecía apunta a acontecimientos futuros y proporciona orientación presente para una vida santa. Además, Pedro insta a los creyentes a estar atentos, ¿sí?
volvemos a la palabra de Dios, segunda de Pedro 1:19, dice, insta a los creyentes a estar atentos a la palabra profética más segura, o en otras palabras podemos entender, prestar atención. Debemos prestar mucha atención a las escrituras y permitir que moldeen nuestra vida. Del mismo modo que confiamos en una luz en la oscuridad, tú cuando tienes una antorcha, cuando tienes esta luz, cuando tienes esta manera de alumbrar tu camino, pues no estás preguntándote si es verdad lo que estás viendo. Al contrario, tú confías, ahora sí que completamente, plenamente, en que la antorcha, en que esa luz que te está alumbrando es la verdad, ¿sí? Debemos prestar mucha atención, ¿sí? Para que nosotros podamos caminar sin tropezar, debemos confiar en la Escritura para mantenernos espiritual y moralmente rectos, porque la palabra de Dios es la que nos dice la verdad. En un mundo donde todo ya se vuelve como abstracto, o sea, no hay claridad en la moralidad, no hay claridad en los principios de vida, debemos de mantenernos atentos a la palabra de Dios. Ella nos guía, nos alumbra, nos indica lo que es vida, lo que es la verdad, lo que es bueno y lo que es malo. La palabra más segura de la profecía es una respuesta, una vida vivida en obediencia a la voluntad revelada de Dios, ¿sí? La parte final de Pedro 1:19 habla de prestar atención a la palabra profética más segura y nos dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjate que esta parte es muy importante porque nos dice hasta que el día esclarezca. ¿Cuándo nos está diciendo o cuándo se refiere la Biblia a que el día esclarece? ¿Qué sería eso? ¿O figura de qué es? De que ya hay luz, pero o sea, si estamos hablando de que hoy en día hay mucha oscuridad porque está la maldad o que están los tiempos difíciles, ¿cuándo sería que el día esclarece? Bueno, yo iba a decir que nos da profecías futuras aún no siendo visible. O sea, nos profetiza de una manera que nos pueda dar algo, dar algo al espíritu. Como un ejemplo, si yo estoy orando por lo que hago, por lo que solamente necesito por mí, por mi familia o por los míos, tengo que darle una prioridad. Ok, sí, la Biblia nos habla acerca de cosas que nosotros podemos tomar para nuestra vida y que van definitivamente a suceder. Entonces, cuando hablamos nosotros que estamos en un lugar oscuro, que el día esclarezca, dice hasta que el día esclarezca. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que hasta que estemos con Dios, ¿verdad? O sea, ahorita hay oscuridad y cuando el día va a esclarecer, pues es el día en el cual estaremos con Dios nuevamente, y nos habla también precisamente de Jesús como el lucero de la mañana. Nos dice aquí, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Veamos Apocalipsis 22:16. Nos dice, yo Jesús, está hablando Jesús, ahí si ves en tu Biblia y está marcada las palabras de Jesús en rojo, este versículo va a estar en rojo. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Sí? Aquí nos traduce de esta manera como estrella. Lucero también es parte de una estrella, ¿verdad? O sea, es cuestión de palabras en castellano, pero básicamente es la misma traducción. Jesús está diciendo, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Y precisamente Pedro, volvamos a Pedro, segunda de Pedro 1:19, nos dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por eso estamos interpretando que aquí, o entendiendo que la Escritura nos quiere decir que tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que escudriñar, así como también Jesús les manda a la gente y les dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? Entonces nos dice que debemos estar atentos a la palabra de Dios hasta que Jesús vuelva por nosotros, hasta que Jesús regrese nuevamente por su iglesia, hasta que nosotros podamos estar con Dios en el cielo. Tenemos que tener la palabra. O sea, dice
Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, mis palabras son proféticas, mis palabras son seguras, mis palabras son una autoridad. Esta palabra, este testamento que Dios nos deja, antiguo y nuevo, tiene más autoridad que cualquier autoridad de esta tierra. O sea, más que tú o yo, o cualquier hombre, presidente o autoridad, policía, lo que tú quieras, esta palabra tiene la autoridad por encima de todos en esta tierra. No hay otra palabra que tenga más autoridad. Por encima de ella no hay nadie, no hay ley, no hay una constitución, ni una serie de leyes o normas que puedan regir por encima de la Biblia. La Biblia es la verdad absoluta de Dios y es absoluta, no nos deja lugar a dudas, no nos presenta cosas en las cuales podamos nosotros decir, es que aquí puede ser que sí, puede ser que no. No, la Biblia es clara, directa, concisa, completa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer con ella? A la cual hacéis bien en estar atentos, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tenemos que modificarla? No. ¿Tenemos que escribirla otra vez? ¿Tenemos que añadirle? ¿Quitarle? No. ¿Mandé? Lo que sí pienso es que hay que adicionarlo como si tuviera una alerta, como si fuera la alerta de tu cerebro. Si no fuera el celular, hagan de cuenta que solamente se adiciona como una alerta, o sea, en vez de que son las alertas como... O sea, lo que tenemos nosotros que hacer precisamente es estar atentos. O sea, yo lo que tengo que hacer es tomar lo que dice la palabra para mi vida. O sea, lo que tengo que hacer es realmente saber, estudiar, escudriñarla, comprenderla, comérmela, ¿sí? Que sea parte de mí. Tomarlo en serio. Tomarlo como una enseñanza verdadera, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que Jesús les llama la atención a la gente de su tiempo? Ustedes no tienen la palabra morando en vuestros corazones. O sea, no mora en ti, y como no mora en ti, no me conoces. Como no mora en ti, no sabes reconocer el tiempo de tu visitación. Entonces, realmente, el día de hoy, con el favor de Dios, quiero darte algunos puntos para poder estudiar la palabra de Dios. Hasta que Cristo regrese, debemos aferrarnos a la palabra más segura de la profecía, confiando en que las promesas de Dios se realizarán plenamente. La palabra profética sigue guiando, fortaleciendo nuestra fe, preparándonos para el día en que se revele la gloria de Cristo, ¿sí? Entonces, para concluir nuestra enseñanza el día de hoy, te voy a presentar 3 puntos de cómo debemos estudiar la Biblia, ¿sí? Determinar el significado de la Escritura es una de las tareas más importantes en las que el creyente tiene en esta vida. Dios no nos dice que debemos simplemente leer la Biblia. O sea, tenemos que leer la Biblia, ciertamente. Y si tú no has leído la Biblia al menos una vez completa en toda tu vida, de veras te lo pido, te lo ruego, de la manera más encarecida, lee tu Biblia. O sea, no hay otro remedio para que tú puedas estar firme en el día final, para que tú puedas tener una guianza. Sí, claro, la iglesia es importante, congregarse, venir, escuchar, pero también muy importante es precisamente estudiar la Biblia, para que no andemos como dice por ahí, como de las olas del mar, de aquí para allá, movidos por cualquier corriente de doctrina. Hoy en día también hay muchas doctrinas. Es como, por ejemplo, cuando nosotros vemos hoy en día que está la guerra, ¿no? Con Israel e Irak, y de repente, o Irán, y de repente pues la gente empieza a hablar acerca del dispensacionalismo o de los pactos, y empiezan a decir, bueno, pues es que la gente no debe de ver esto y no debe de ser así, y empiezan a criticar a Israel y empiezan a criticar ciertas cosas, y a veces no entendemos ni siquiera qué es lo que critican, porque a veces no sabemos ni siquiera de qué están hablando, o sea, de qué se refiere con el dispensacionalismo, o qué se refiere
con los pactos, o sea, y no sabemos realmente en dónde estar parados, o sea, realmente criticamos a Israel, matamos a los judíos, ¿qué les hacemos? ¿O qué vamos a, o realmente los judíos o Israel es el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios y los cristianos somos dos pueblos de Dios diferentes, o cómo es todo eso? O sea, realmente la parte en la que ellos critican muchas veces al pueblo de Israel o a la nación de Israel es precisamente porque los dispensacionalistas han hecho se ha creado un sistema de enseñanza en el cual hay gente que piensa que el pueblo de Israel pues es el pueblo de Dios, ciertamente, el pueblo de Dios, pero que realmente Dios separó, como que puso en pausa. Las dispensaciones son como tiempos en los cuales ellos piensan que Dios se ha ido comunicando con el hombre, y ellos piensan que el pacto de Moisés y el pacto con Israel era una dispensación, y que ahora el tiempo de la gracia con Jesucristo es otra dispensación. Por lo tanto, nosotros somos un pueblo y el pueblo de Israel es otro pueblo, pero el pueblo de Israel es el pueblo de Dios y nosotros los creyentes somos el pueblo de Dios, pero al final de cuentas, pues Dios va a regresar por su pueblo y va a dejar como que en pausa a los creyentes, lo cual realmente no es correcto, ¿verdad? O sea, a mi manera de pensar, claro que los dispensacionalistas tienen muchas ideas muy, por decirlo así, coherentes, en las cuales nosotros podemos decir, pues no, si tienes razón por esto, tienes razón por otro. Si no fuera coherente, pues no estarían un montón de personas creyendo esa parte. Pero realmente yo, por decirlo así, podría pensar más, o me inclino más a pensar en las partes del pacto, que Dios es un Dios de pactos, y prácticamente pues tenemos el pacto del Antiguo Testamento y el pacto del Nuevo Testamento, pero todo es continuo, ¿verdad? O sea, los dispensacionalistas lo separan todo y piensan que un pacto es allá y otro pacto es aquí, ¿eh? O sea, nosotros como leyendo la palabra de Dios lo entendemos, que toda la escritura es inspirada por Dios. Vamos a Segunda de Timoteo, si me lo pones, Segunda de Timoteo 3. Empiezan a mirar la cronología antigua, pero están empezando con actos explícitos. Así es. Toda la escritura, dice aquí, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. O sea, nos dice aquí que el fin de la escritura es que nosotros, el hombre, nos está hablando como raza, hombres y mujeres, el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, ¿verdad? Perfecto. Y fíjate, qué curioso, ¿no? Para aquellos que no creen en la perfección. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos vamos al verso anterior. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que tú puedes confiar, por eso decimos que es la profética más segura, o sea, porque tú puedes confiar que esta palabra que tú tienes en tus manos está completamente inspirada divinamente. O sea, no la escribió el autor que se puso a escribirlo con puño y letra, sino la inspiró, o sea, la idea y toda lo que se está escribiendo viene de parte divino. O sea, tiene una inspiración divina. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿sí? Para hacernos entender, para redarguir. ¿Qué quiere decir? Para marcarnos qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, redarguir es como cuando tú te regañan, ¿verdad? De algo. Te están diciendo, tú estás mal por esto y esto y esto. Para corregir. Si estás desviado, ¿con qué enderezará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice el libro de los Salmos. O sea, ¿cómo enderezará el joven su camino? ¿Cuántos jóvenes el día de hoy vemos que están en caminos torcidos? ¿Cómo enderezará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿sí? Para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Cómo debo de hacer las cosas en mi vida? ¿Quién se instruye en justicia? La Escritura, ¿sí?
¿Quién te instruye? La palabra de Dios, ¿sí? Entonces realmente nosotros entendemos que la Biblia es un principio y un fin, o sea, tiene un principio, tiene un fin y es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Entonces, cuando entendemos esto, realmente nos damos cuenta de que Dios va a salvar a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Pues el mismo pueblo, ¿sí? O sea, no podemos separar los pueblos, no podemos decir, es que el pueblo de Dios era antes Israel y ahora es la iglesia. Sí, es la iglesia el día de hoy y sí también va a ser Israel cuando crea en Jesús. Y todo el que no se arrepiente no será salvo. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, dijo Jesús. Entonces Dios va a salvar y Dios va a llevar a su pueblo, a un solo pueblo, a la eternidad con él. Y ese pueblo va a estar constituido porque dice, en el Evangelio, en Cristo no existe ni griego, ni escita, ni judío, ni nadie. Todos somos hijos de Dios, ¿sí? Entonces, no nos hagamos pelotas diciendo que si Israel, que si esto, que si el otro. Tampoco maldigas a la tierra de Israel. O sea, dice, ten respeto, porque tú saliste de ahí. O sea, tú eres un injerto de la rama original, ¿sí? Pero todos vamos al mismo lugar, porque el que cree en Cristo tiene vida eterna. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído. Seas quien seas, y de donde quiera que seas, ¿sí? O sea, realmente debemos de estudiar la palabra de Dios. Te voy a dar 3 criterios para poder estudiar la palabra de Dios. Algo muy sencillo, no creas que te voy a dar un estudio de cómo hacer cosas muy técnicas, pero vamos a ver tres puntos. Un punto número 1 es ora y pide al Espíritu Santo que te dé entendimiento. Por ahí nos dice Juan 16:13, nos dice la palabra, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿quién es el Espíritu de verdad? ¿Quién? ¿Cómo? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, o sea, Dios mismo. ¿Por qué dice cuando venga el Espíritu de verdad? Porque Jesús estaba en esta tierra y nos dice, me voy, pero les enviaré a otro consolador. O sea, ¿quién está hoy en día en el corazón del creyente? Dios, Jesús, pero es a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que no solamente está diciendo Jesús que la palabra les va a guiar, sino nos está diciendo el Espíritu, ¿sí? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y nos dice, no, os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando nosotros estudiamos la palabra de vida, la palabra profética más segura, cuando yo abro este libro que es de inspiración divina, ¿quién es el que mejor me lo puede explicar? Dios, el autor, ¿sí? Qué padre por eso precisamente cuando se escriben los libros, vas a una lectura y el mismo autor está ahí. Y qué padre es que tú escuches al autor porque te está diciendo, mira, cuando yo escribí esto, yo estaba pasando por un momento muy oscuro de mi vida, estaba muy triste y por eso escribo con unas letras en donde tú vas a sentirte mucha emoción, pero nostálgica. Y entonces dices, con razón nos está diciendo que estaba en medio de un día lluvioso en las calles de Londres, en un noviembre y estaba el aire frío. ¿Por qué me está diciendo eso el autor? Porque estaba triste y me quiere dar a entender su tristeza. ¿Sí? ¿Quién te puede dar a entender la palabra de Dios? El autor. ¿Dónde está el autor? En mi corazón, si yo tengo fe. ¿Y cómo me puedo comunicar con él? Con la oración. ¿Sí? Entonces yo le puedo decir a Dios, Señor, explícame tu palabra. Quiero abrir este libro, pero es un libro en el cual yo no voy a entender solo. Yo necesito de ti, necesito que me hables, necesito que me hagas entender. Y dice Jesús, cuando venga el Espíritu de verdad, Él no hablará de su propia cuenta, hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así como el Espíritu Santo guió a los apóstoles en la escritura del Nuevo Testamento, también nos guía en el entendimiento de la Escritura. Por ahí hubo un predicador
muy famoso que le preguntaron, oiga, pastor, ¿qué es más importante? ¿Orar o leer la Biblia? O sea, orar o estudiar la Escritura. ¿Qué es más importante? ¿Y sabes qué contestó él? Dijo, ¿qué es más importante? ¿Inhalar o exhalar? ¿Qué sería? Ambos, ¿sí? O sea, no puedes nada más pasarte inhalando, no puedes pasarte nada más exhalando. Tienes que hacer las dos cosas para completar el ciclo de la respiración, ¿sí? Así como respirar es necesario para vivir, orar y leer es necesario para vivir. No puedes vivir, no puedes tener vida completa, no puedes tener una vida espiritual sana o santa si no oras y no lees tu Biblia, ¿sí? En caso de ser necesario cerrar los ojos. Claro, ¿sí? O sea, podemos orar incluso abiertos los ojos, pero sí es muy importante realmente estar en un momento donde tú realmente estás concentrado con Dios, ¿no? O sea, por eso generalmente vas a ver que cuando nosotros oramos, pues cerramos los ojos, porque es una forma en la cual me abstraigo de lo que está fuera, de las distracciones. Incluso Jesús dice, pues entra en tu aposento, cierra la puerta y entonces ora a tu Padre que está en los cielos, y tu Padre que está en los cielos te recompensará en público. O sea, realmente sí se entiende que hay un momento en el cual tenemos que separarnos y también antes de hablar o de estar estudiando la Biblia, pues orar, ¿sí? Nos guía en el entendimiento de la Escritura, el Espíritu Santo. Recuerda que la Biblia es el libro de Dios, necesitamos preguntarle a Él lo que significa. Si eres un cristiano, el autor de la Biblia, el Espíritu Santo, mora dentro de ti y Él quiere que entiendas lo que Él escribió. Es algo muy importante también. O sea, Dios quiere que nosotros entendamos. No es como que digas tú, Dios no quiere que se descubra este secreto. No, Dios quiere revelarte su palabra. Para eso la escribió, para eso nos la dejó, porque Él necesita, desea, ama que tú entiendas la Escritura y que tú quieras entenderla, ¿sí? Número 2, no saques un texto de la Escritura del contexto que lo rodea, ¿sí? O sea, es muy importante que podamos entender. Tenemos 2 de Timoteo 3, ¿verdad? Nos dice la palabra, verso 16, nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Entonces, realmente Dios usó a hombres para que la escribieran. Estos hombres tenían un tema en mente, un propósito de escribirle un tema específico, pero que ellos estaban tratando. Pero tenemos que entender realmente, o sea, no es lo mismo leer el libro de Génesis a leer el libro de Miqueas o a leer el libro de Isaías o a leer el libro de Hebreos o a leer el libro de Romanos. O sea, son diferentes cosas que se tratan en cada libro. Entonces tenemos que entender realmente, para que nosotros podamos sacar el jugo, por decirlo así, de la escritura, tenemos que entender a quién fue escrito, cuándo fue escrito y por qué fue escrito, ¿sí? También tenemos que tener cuidado en dejar que el texto nos hable por sí mismo. Algunas veces la gente asignará interpretaciones al significado de las palabras para obtener la interpretación que ellos desean, ¿sí? Precisamente ahorita que hablaba de este ejemplo entre las personas que creen en el pacto y los dispensacionalistas, de alguna manera una de las diferencias entre estos dos pensamientos es que los dispensacionalistas, ellos creen que la escritura es demasiado, ¿cómo podría decir? Literal, pero a veces sobreliteralizan, por decirlo así, el significado de la escritura, ¿no? O sea, sí es cierto que la palabra de Dios te dice exactamente lo que te quiere decir, o sea, no es que todo sea algo interpretativo, pero hay cosas que definitivamente se tienen que interpretar, o sea, no podemos decir que todo absolutamente de la Biblia es tal cual, ¿sí? Porque a veces la Biblia nos habla ciertas cosas, como dice Jesús, o sea, la lámpara del cuerpo es el ojo, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí que no vamos a interpretar nada, o sea, no podemos interpretar absolutamente nada. Pues claro que sí, muchas veces también les hablaba las parábolas, precisamente las parábolas, ¿qué son? Pues son ejemplos de algo que tú debes de interpretar, o sea, no podemos ser tan
así de que dijéramos, bueno, pues entonces, ¿qué hace en la Biblia el libro del Cantar de los Cantares, ¿no? O sea, si todo es exactamente literal, ¿para qué Dios me deja un relato de pareja donde no se escribe, o sea, que hace un libro donde no se nombra a Dios en ningún versículo de ese libro, nunca se menciona el nombre de Dios? ¿Qué hace en medio de la Biblia? O sea, si no podemos interpretar nada, si todo es totalmente literario, entonces no hace match, ¿sí? O sea, no se entiende. Realmente tenemos en algún punto, sí tenemos que entender, bueno, pues Dios, o sea, dice, la suma de tu palabra es verdad. Nos habla que la iglesia es la novia que sube ataviada para su marido, los creyentes, los hijos de Dios, que en aquel día será el banquete de bodas y la iglesia estará con el Cordero para toda la eternidad. Pues ahí entendemos muy bien el libro de Cantar de los Cantares, cómo Dios desea a su iglesia y la iglesia es la novia. Podemos entender de manera muy sencilla, pero es muy importante que nosotros podamos siempre mirar los contextos de la escritura, o sea, siempre entender, un poquito estudiar de qué es ese libro, para qué se escribió, en qué tiempo. A veces también vale mucho estudiar en qué año está escrito, ¿sí? El libro de los Salmos, en qué año se escribió, quién escribió ese salmo, bajo qué circunstancias, ¿sí? A veces no solamente es abrir, por eso decimos, no solamente es leer, sino también es estudiar, es escudriñar un poquito. Hoy en día que tenemos tantos recursos en la Biblia y en línea, que podemos nosotros checar cualquier texto que tú leas, tú lo puedes buscar y te va a venir hasta el texto en el original. O sea, puedes estudiar muchísimo acerca de la Biblia, ¿sí? Entonces, tenemos que entender un poquito más acerca de la Biblia, pero mucho nos va a ayudar no sacar de un texto fuera del contexto. O sea, todo texto, todo lo que leamos, siempre tenemos que entender de qué viene hablando y hacia dónde va. Es como las personas que dicen, no hay justo ni a un uno. Ah, ok. ¿Y dónde dice eso? Bueno, es que está hablando que no, todos han perdido el entendimiento, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni a un uno, pero está hablando de ciertas personas en un momento de la historia, ¿verdad? O sea, nos está diciendo, estas personas, es como si habláramos de un grupo de malhechores, un grupo de ladrones, ¿sí? O a lo mejor gente que fue en una marcha e hizo destrozos. Y que tú dijeras, no, es que todos esos son unos malhechores, son malvivientes. Entonces, de ahí nosotros vamos a agarrar y decir, toda la raza humana, todo el tiempo de toda la vida ha sido malviviente, han sido malhechores, han hecho mal. No, solamente está hablando de un grupo de personas. Entonces, ahí es donde tenemos siempre que tener en cuenta el contexto de lo que estamos leyendo. Y número 3, no intentes ser totalmente independiente en tu estudio de la Biblia, ¿sí? O sea, necesitamos, para el estudio de la Biblia, es arrogante pensar que no puedes aumentar tu entendimiento a través del trabajo de toda una vida de otros que han estudiado las Escrituras. Algunas personas se acercan a la Biblia con la idea de que dependerán solo del Espíritu y descubrirán todas las verdades ocultas de la Escritura, ¿sí? Nos ha entregado también el Espíritu Santo a las personas dones espirituales para el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, necesitamos también hacer uso de la iglesia de Dios. Por eso nosotros venimos a la iglesia. Por eso discutimos a veces, o sea, no es que entremos en contienda, sino hablamos acerca de la Biblia. Vamos a ver el último texto que tenemos. Nos dice la palabra en Efesios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjate lo que nos está diciendo. Verso 11. Nos dice, él mismo, o sea, ¿quién? Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y luego dice que todo esto es para perfeccionar a los santos. ¿Para la obra de qué? Del ministerio. ¿Para qué? ¿Para la edificación de qué?
Del cuerpo de Cristo. ¿Por qué nos dice esto? O sea, nos dice que hay diferentes ministerios en la iglesia, pero que estos ministerios sirven para edificar, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. O sea, nos está diciendo que cuando nosotros tenemos una iglesia, va a haber diferentes dones, va a haber diferentes talentos, va a haber diferentes ministerios, pero precisamente ¿para qué? Para que los hermanos, para que la gente que venga pueda tener un mejor entendimiento de la gracia de Dios. Entonces, por eso muchas veces nosotros, por ejemplo, los sábados nos reunimos, sí, oramos, pero también hablamos, platicamos. El día de ayer estábamos hablando acerca de los salmos imprecatorios. Y estábamos hablando acerca de cómo un cristiano debe reaccionar a ese tipo de cosas. Nos ponemos a platicar, nos podemos hablar, y ese tipo de preguntas son muy importantes hacerlas. ¿Por qué? Porque si no, tú nunca vas a poder saber, oye, ¿y si debo de hacer esto? ¿Debo de orar para que se muera mi enemigo? ¿Debo de orar para que Dios le rompa los dientes a aquellos que están en contra del evangelio? O sea, ¿es correcto? ¿No es correcto? Sí, ¿por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bueno, a veces yo puedo entender en la escritura y decir, ah, sí, es correcto. Pero viene un hermano y me dice, oye, mira, vamos a ver qué dice Jesús. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que nos enseña la escritura. ¿Dios te enseña a andar matando gente? No. Ah, entonces, ¿por qué vas a orar para que se muera la gente? Ah, bueno, es que son impíos y no deben de ser salvos, no deben de amar a Dios. Ah, bueno, entonces ahí ya empezamos a entender un poquito más. A lo mejor tú entiendes algo muy bien, o crees que lo entiendes muy bien, pero dice el apóstol, nadie sabe las cosas como debe de saberlas. Mejor no sepas nada y entonces abre tu corazón, sé humilde ante la palabra de Dios, humilde ante otras personas que puedan ayudarte o aportarte algo a tu conocimiento. No creamos que lo sabemos todo. Es muy importante muchas veces que haya preguntas, ¿sí? O sea, no dentro del tiempo a lo mejor de la predicación, pero sí destinar un tiempo o hablar de repente, oye, quiero preguntar, yo siempre tengo mi puerta abierta, mi teléfono lo tienen creo que prácticamente todos, y en cualquier momento tú puedes hablarme y decirme, hermano, ¿usted qué piensa acerca de esto? Pastor, ¿qué piensa acerca de esta enseñanza en la Biblia? Y con mucho gusto te voy a responder, y el sábado, cuando gustes, a las 6 de la tarde, siempre vamos a estar aquí listos para platicar entre todos. Cualquier duda, cualquier pregunta que tú tengas, siempre estamos pendientes para edificar al cuerpo de Cristo. No solamente yo, sino todos los que venimos, estamos siempre dispuestos a ayudar, a apoyar. Entonces, 3 consejos, terminamos la enseñanza. Número 1, ora, ¿verdad? Pide a Dios que te alumbre, pide a Dios que te enseñe, ¿sí? Pide a Dios que lo que leas sea vivo. Número 2, estudia el contexto de lo que estás leyendo. Si en algo te brilla un texto y dices, ah, bueno, este texto me va a servir porque yo realmente estoy buscando este nuevo trabajo. Ah, okay. Y tú crees que ese texto te está diciendo que sí debes de hacerlo. Ah, bueno, entonces nada más te pido una cosa, revisa el contexto, o sea, de qué viene hablando ese texto, no saques cosas fuera de contexto, ¿no? Sino a veces podemos pensar que Dios nos dice una cosa y realmente no es así, como aquellos que abren la Biblia, dicen, no, voy a ver qué es lo que Dios quiere para mí, y abre la Biblia en el libro de los salmos, porque ya sé que los salmos están en la mitad, y pues quiero leer un salmo, y lo abro a la mitad, ¡ay, me salió un salmo! ¿Ya? O sea, y de repente decía un pastor un día, pues imagínate que tú lees la Biblia y te guías por eso, de que donde abra es lo que Dios quiere que yo haga, y de repente abres la Biblia y dice, y Judas ahorcó, y de repente volteas la Biblia y dice, haz tú pues lo mismo. Pues no, ¿verdad? Dios no te va a pedir que te quites la vida. O sea, jamás, no es de Dios. O sea, Dios no te va a pedir que hagas eso. Entonces, realmente tenemos que estudiar la Biblia con nuestro entendimiento y el texto que yo quiera aplicar a mi vida, ver realmente cómo se aplica, en qué contexto está hablando y para qué lo está escribiendo la Biblia. Y número 3, no intentes ser totalmente independiente en tu estudio de la Biblia. Sí, puedes estudiar, sí, te animo a estudiar, sí debemos de darle mucha importancia diariamente a la palabra de Dios, pero también pregunta
Pregunta. Siempre hay que sacar preguntas. Siempre hay que buscar, conversar entre los cristianos. Es algo muy normal el hecho de, inclusive por eso también Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento le decía, habla con tus hijos, platícales de lo que ha sucedido, de las vivencias que has tenido el pueblo de Dios, platícaselos. Era un mandamiento. Cuando estés en la calle, cuando estés en la casa, cuando vayas caminando, tienes que hablar a tus hijos de lo que yo he hecho con mi pueblo. ¿Por qué quería Dios eso? Para que se transmitiera la verdad de generación en generación, para que las obras de Dios no murieran en el pueblo. Y precisamente cuando pasa la generación de Josué, dice que se levantó otra generación que no conoció las obras de Dios y empezaron a hacerlo mal delante de Dios. ¿Por qué? Porque no tenían el conocimiento, porque falló el pueblo de Israel en pasarle el conocimiento a sus hijos. Necesitamos hablar de Dios, necesitamos platicar, necesitamos en un momento dado, oye, vamos a hablar acerca de este tema, vamos a discutirlo en el buen sentido. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Qué experiencia has tenido de esto? Y así Dios va enriqueciendo a su pueblo. Así vamos sabiendo mejor cómo hacer la obra de Dios. Amén. Muy bien, pues vamos a terminar poniéndonos de pie para orar a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos hablas, Señor, en este punto acerca de estudiar tu palabra, Señor. Queremos estar atentos a esa antorcha que nos alumbra, a tu palabra que la has dejado, que tiene autoridad por encima de cualquier autoridad, Señor. Queremos estar atentos como esa antorcha que alumbra en lugar oscuro. Padre, hasta que tú te manifiestes, hasta que vengas en tu gloria con tus santos ángeles, queremos estar preparados, queremos estar firmes en la fe, pero sabemos que necesitamos estar de tu mano con la palabra y tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, haznos entender cada día tu palabra, tu voluntad para nuestra vida y también que podamos estudiarla, que podamos compartirla con otras personas, con nuestros hermanos, que podamos seguir estudiando tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por este día, por esta semana que va a comenzar, que tú la ponemos en tus manos para que tú hagas con nosotros de acuerdo a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén.